Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a mostrar todo el proceso que hay que seguir para subir un vídeo a YouTube. Un proceso que evidentemente si eres youtuber conocerás, pero que mucha gente no lo hace de forma correcta. Hay muchos campos de rellenar y mucha gente no sabe qué rellenar ni cómo rellenarlos. Por eso hago este vídeo para que veas paso a paso cómo subo yo mis vídeos y veas la forma correcta de completar todos los campos cuando subes un vídeo a YouTube. Y para ello vámonos directamente a YouTube. Como ves ya estamos en YouTube, estamos en el canal de Tutoriales 3.0. Si no lo conocías te animo a que le eches un vistazo a los vídeos y si te sirve por supuesto suscríbete al canal. Y para subir un vídeo es bien sencillo, nos venimos aquí arriba a la camarita, le damos a crear y aquí le damos a subir vídeo. A continuación se nos abrirá este panel donde podemos arrastrar el vídeo aquí al centro o seleccionarlo en nuestra carpeta de archivos. Lo cargamos y ahora empieza el proceso de subida. Como ves aquí se va subiendo y ahora empezamos todos los campos que tenemos que rellenar. En este caso estoy subiendo este vídeo donde te enseño cómo rellenar el nuevo formulario para los datos fiscales que hay que rellenar obligatoriamente para los ingresos que tengas a través de Google AdSense, es decir, los ingresos que tengas en YouTube generados en Estados Unidos. Si tú ya estás ganando dinero, si no rellenaste el formulario o no sabes cómo rellenarlo, te recomiendo que le eches un vistazo porque te explico rápidamente cómo hacerlo. Aquí arriba te dejaré una tarjetita para que vayas directamente a ver el vídeo. Y dicho esto, empezamos por el principio, por el título. El título es una de las dos partes más importantes para que nuestros vídeos se posicionen en YouTube. Hay que poner un buen título, hay que poner un título llamativo y que además se busque en YouTube. No podemos poner el título que nosotros queramos, tenéis que hacer una pequeña búsqueda en YouTube y saber qué título tenéis que poner para que cuando la gente lo busque, nuestro vídeo aparezca en las primeras posiciones. En este caso voy a poner directamente el título que he estado buscando, pero para que veas cómo hay que poner los títulos, cómo buscar un buen título para tus vídeos, aquí arriba te dejaré este vídeo donde te explico cómo se hace todo este proceso. No hay que perder mucho tiempo, pero tienes que tener claro qué título tiene que tener el vídeo. Este sería el título que le pondríamos al vídeo. Cómo rellenar el nuevo formulario fiscal W820 Google AdSense, impuestos de YouTube 2021. Así diciéndolo un poco por encima, os estoy diciendo que esto de aquí se está buscando en YouTube. Esto es una búsqueda que se hace en YouTube. Esto de aquí es otra búsqueda que se hace en YouTube y esto de aquí es otra búsqueda que se hace en YouTube, es decir, el título son búsquedas. Como bien te he dicho en el vídeo anterior, en ese te explico cómo se hace, es bien sencillo y si queréis que vuestros vídeos se posicionen lo tenéis que hacer sí o sí. Yo os digo, es una de las dos partes más importantes para posicionar los vídeos. La segunda parte os la diré más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle emojis. Es bastante importante también que le pongáis emojis para que destaque, para que llame la atención y que la gente haga más clics en vuestro vídeo. En este caso, como hablamos de dinero, le voy a poner el símbolo del dólar delante y aquí le voy a poner este símbolo verde, que este símbolo es de los mejores que hay para poner en los títulos. Emojis verdes que llamarán la atención y que seguramente le darán clic antes a este vídeo que cualquier otro vídeo que vean en YouTube. Con esto ya tendríamos la primera parte, el título. Luego pasamos a la descripción. Como veis en la descripción, automáticamente cuando lo he puesto a subir el vídeo ya estaba todo esto. Esto lo podemos poner automáticamente para que cada vez que subamos un vídeo ya tengamos una descripción predeterminada. Aquí os dejo también este vídeo donde os explico cómo se hace esto, cómo poner una descripción predeterminada para todos los vídeos que vayáis subiendo a YouTube. En este caso, como veis, tengo aquí una pequeña descripción y luego tengo aquí una serie de enlaces que quiero que estén en todos los vídeos. Pero lo que hay que cambiar son las tres primeras líneas o las dos primeras líneas. Esto es lo único que cambio en las descripciones cuando subo un vídeo. Aquí tenéis la descripción que le pondríamos al vídeo. Y una cosa a destacar, como veis aquí he puesto cómo rellenar el nuevo formulario fiscal, tal. Exactamente lo mismo que el título. En la descripción, aparte de que lo podéis hacer un poquito más largo y explicarlo de otra forma, aquí simplemente le he puesto, aquí tienes, hay que poner también el título, es decir, el título que pongáis lo tenéis que poner también en la descripción. Esto ayudará a YouTube a reconocer de qué trata tu vídeo y te lo colocará mucho más arriba para este tipo de búsquedas. Y con esto ya tendríamos la segunda parte, ya tendríamos la descripción. El siguiente punto sería la miniatura. Este es el segundo punto más importante en tus vídeos de YouTube. Tanto el título como la miniatura tiene que ser lo que más te curres. Poner la miniatura es bien sencillo, simplemente le daremos clic aquí y seleccionaremos la miniatura que le queramos poner. En mi caso, esta será la miniatura que le ponga. Si no sabes cómo hacer miniaturas, aquí también te dejo este vídeo donde te enseño a hacer miniaturas. A mí personalmente es una de las cosas que más me gustan, la edición, sobre todo la edición de miniaturas. Al principio es posible que cueste un poquito, pero cuando le coges el gustillo, la verdad es que es bastante sencillo y puedes hacer miniaturas muy chulas para tu canal. Un poco más abajo tenemos las listas. Recomiendo que todos los vídeos los tengáis por lo menos en una lista. Si desplegamos las listas, como veis yo aquí tengo varias listas y tengo una en concreto en la que hablo de YouTube, donde tengo los vídeos que hablo de YouTube. Esta es de cómo empezar tu canal de YouTube. Aquí tengo todos los vídeos de YouTube, le daríamos a listo y ya tendríamos el vídeo en una de nuestras listas. Bajamos hacia abajo, aquí esto siempre hay que tenerlo marcado como no es contenido para
tamaños y ahora le damos a mostrar más. Y lo siguiente son las etiquetas. Este es un punto en el que mucha gente no aprovecha. Se está diciendo últimamente que las etiquetas ya no tienen la importancia que tenían, pero creedme que cuando pones buenas etiquetas se nota bastante. ¿Por qué? Porque las etiquetas le dicen a YouTube de qué trata tu vídeo. Si YouTube sabe exactamente con todas las etiquetas de qué trata tu vídeo, aparecerás en muchas más búsquedas y mucho más arriba en las búsquedas. Para que no sepa qué etiquetas poner, aquí arriba también os dejo un vídeo donde os explico qué etiquetas tenéis que poner. Las etiquetas, al igual que el título, son búsquedas. Búsquedas tanto largas como cortas, todas relacionadas con el tema. Estas serían todas las etiquetas que pondríamos en este vídeo. Como veis, todas relacionadas con el nuevo formulario. Hay unas más cortas, otras más largas, pero todos son búsquedas. ¿Cómo sabemos que son búsquedas? Bueno, en aquel vídeo os lo explico, pero para que lo veáis, aquí si le damos a formulario, automáticamente nos aparecen estas sugerencias. Estas sugerencias son búsquedas, pero ojo, esto no lo podéis tener si no tenéis la extensión de vidIQ, que si no sabéis qué es, aquí arriba también os dejo un vídeo donde os explico qué es y cómo usar esta extensión. Si tenéis un canal de YouTube, es completamente imprescindible que utilicéis vidIQ. Ya tenemos las etiquetas, seguimos bajando hacia abajo, aquí nos pediría el idioma, si queremos los subtítulos, yo lo tengo puesto en español para que los genere automáticamente. Luego aquí podemos poner la fecha de grabación y la ubicación, yo no lo pongo nunca, tampoco lo recomiendo, creo que no sirve absolutamente para nada. Luego aquí seleccionado permitir inserción para que otra gente pueda insertar nuestros vídeos en sus listas de reproducción. Esto evidentemente nos va a dar más visitas, por lo tanto os recomiendo que esté siempre activado. Luego la categoría, que en este caso son ciencia y tecnología. En el caso de que subáis vídeos de videojuegos, no solo tendréis que poner el juego, sino que además podréis indicar el juego al que estáis jugando. Y con esto ya tendríamos la primera parte del proceso hecho. Ya tenemos el título, tenemos la descripción, miniatura, la lista de reproducción en la que va a ir el vídeo y todas las etiquetas puestas. Le damos a siguiente y pasamos a los elementos que veremos en el vídeo, las pantallas finales y las tarjetas. Yo recomiendo que pongáis siempre ambas cosas. Primero empezamos por las pantallas finales. Aquí podemos añadirlas desde cero o importarlas desde un vídeo. Vamos a darle a añadir. Como veis aquí se nos abre la parte final del vídeo y como veis aquí yo tengo una parte en la que pongo esta pantalla final. Yo recomiendo que en vuestros vídeos pongáis una pantalla final para precisamente poner esto, para poner las pantallas finales. Aquí YouTube os da varias opciones. Podéis importar del último vídeo, como nos indicaba antes, podéis poner un vídeo y un suscribirse, dos vídeos, listas, etcétera. Yo lo que os recomiendo es que hagáis esto que tengo yo aquí puesto, que hago siempre lo mismo. Por eso tengo esta pantalla final, para que luego todos los vídeos tengan un botón de suscribirse, un vídeo anterior y una lista de reproducción. Eso es lo que yo os recomiendo que pongáis siempre: vídeo, lista de reproducción y botón de suscribirse. Le vamos a dar a clic aquí, importar del último vídeo, y como veis automáticamente ya se me pone como lo tengo. Encima de la tacita tengo el botón de suscribirse, aquí tengo uno de los anteriores vídeos y aquí tengo la lista de reproducción. En este caso, este vídeo y esta lista de reproducción no van acorde al vídeo porque son de OBS. ¿Qué haría en este caso? Pues simplemente cambiaría la lista de reproducción. Aquí le voy a dar clic aquí y voy a poner la lista de reproducción de YouTube. Y en el caso del vídeo exactamente lo mismo, le daremos clic y aquí le daremos al lápiz para cambiar el vídeo. ¿Qué vídeo poner? Pues evidentemente podéis poner el vídeo que queráis, el vídeo que le queráis dar más visibilidad o el vídeo que vaya más relacionado con el vídeo que estáis subiendo. Yo en este caso evidentemente no subiré ningún vídeo en el que hago ningún diseño, en el que hablo de OBS, pondré un vídeo de los que hable de YouTube. Y lo que os recomiendo es que pongáis siempre el vídeo que más visitas tiene, para que le entren más visitas y vaya todavía creciendo más. En mi caso, el vídeo que más visitas tiene es este de aquí, de cómo ver mis suscriptores. Como veis, tiene más de 3000 visualizaciones y este sería el que pondría en la pantalla final. Esta sería mi pantalla final. Ahora, como todos los vídeos no tienen exactamente el mismo tiempo de final, lo que voy a hacer es comprobar que está en su sitio. Si os fijáis, vamos adelantando, justamente aquí ya se ve. Habría que ponerlo aquí. ¿Qué haríamos? Cogeríamos esto, lo arrastraríamos aquí, lo pondríamos todo alineado para que cuando acabe la última secuencia, lo que podemos hacer es venir aquí, le ponemos play y vemos que cuando acabe la última secuencia pone la pantalla final y automáticamente ya aparece tanto el vídeo que hemos seleccionado como la lista de reproducción. Una vez lo tenemos puesto, le damos a guardar y ya tendríamos las pantallas finales. Ahora vamos con las tarjetas. Las tarjetas yo os recomiendo que las pongáis y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Y es que para poner las tarjetas yo lo que os recomiendo es que antes de grabar el vídeo penséis qué vídeos vais a recomendar en el vídeo. ¿Por qué os digo esto? Por ejemplo, yo durante este vídeo os he ido recomendando otros vídeos. ¿Para qué? Para que una vez llegue aquí poner las tarjetas, ya tener las tarjetas claras, ya saber qué vídeos poner en las tarjetas. En este caso hay un punto en el vídeo en el que menciono que si tienes un canal de YouTube, pues aquí justamente pondremos una lista de reproducción
y evidentemente será la de cómo empezar tu canal de YouTube. Esta es la única alusión, siempre recomiendo por lo menos poner una tarjeta y en este caso vamos a poner esta lista de reproducción, que no puedo poner más vídeos porque evidentemente no hago más referencias a otros vídeos, como por ejemplo en este vídeo que estás viendo ahora. Como ves, aquí arriba aparecerá la tarjeta con el mismo título de vídeo, pero aquí lo podéis cambiar. Si queréis cambiarlo, aquí en texto del teaser podéis poner lo que queráis. Yo en este caso la lista de reproducción la suelo dejar igual. Los vídeos a veces sí que lo suelo cambiar, lo ponemos en mayúsculas, le ponéis un emoji para que se vea bien y para que llame más la atención, pero en este caso lo vamos a dejar así y simplemente le daremos a guardar. Con esto ya tenemos pantallas finales y tarjetas, y ahora le damos a siguiente y pasamos a la parte de visibilidad. Aquí esto ya depende de cada uno. Como veis, aquí podemos guardarlo o publicarlo, podemos ponerlo en privado por si simplemente queremos dejarlo en nuestro YouTube Studio y modificar cualquier cosa. Podemos dejarlo en oculto, que en realidad esto no se le da mucho uso, o si lo que queréis es publicarlo directamente, le daríamos a público y podéis publicarlo ya. Además, como sabéis, tenéis los estrenos, que no solo lo publicaréis, sino que crearéis un chat como si fuera un directo para que durante el vídeo podáis chatear con vuestro público. Y si ya lo tenéis claro, pero lo que queréis es programarlo para que se publique más adelante, aquí tenemos la opción de programar, que le daríamos clic, seleccionaríamos el día, seleccionaríamos la hora y simplemente lo programaríamos, con la posibilidad también de configurarlo como estreno. Yo en mi caso voy a seleccionar en privado porque luego quiero modificar unas cosas, como por ejemplo poner los subtítulos de los vídeos, bastante importante si lo que quieres es llegar a más gente, que si no sabéis cómo hacer los subtítulos, aquí arriba te dejo también una tarjetita para hacer los subtítulos de tus vídeos y simplemente le daríamos a guardar. Y con esto ya tendríamos el vídeo subido correctamente a YouTube. Que lo tenéis en privado y lo queréis publicar, pues simplemente nos venimos aquí, le dais clic aquí y ponéis público, lo dais a publicar y ya lo tendríamos publicado. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pues hasta aquí este tutorial de cómo subir los vídeos correctamente a YouTube. Cuanta más información le demos a YouTube, mucho mejor para posicionar nuestros vídeos arriba del todo en las búsquedas. Pero sobre todo, prestar principal atención al título y la miniatura. Eso va a ser lo que influya en tener más clics o menos clics. Hacer buenos títulos que busque la gente y buenas miniaturas que llamen la atención y que haga que la gente haga clic. O sea que nada, hasta aquí este tutorial. Espero que te sirva. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Y como siempre, si te gustó el vídeo, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal.